¡Ya estamos! ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal va todo? Aquí estamos de viernes. Tenemos un retorno que me oigo con eco. Ujú. Es el eterno retorno, además. ¿Eso por qué será? Ya lo he Ajá, resuelto, ya lo he ahí. resuelto. Bueno, ¿cómo estáis todos y todas? Hoy viernes son las 7:32. Estamos en Políticamente Hablando y vamos a hablar de poesía. Tenemos aquí a Mario Obrero, que nos ha querido acompañar esta tarde. Muchas gracias, Nada, Mario, por gracias a venir. vosotros y a vosotras, Manuela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido el día? Pues bien, el día amaneció en Gasteiz. Wow. He comido en Bilbao y ahora estoy aquí. O sea que al final es una cosa muy unamoniana también. O sea, estos viajes, me falta Salamanca ya para acabar de hacer el recorrido entero. Bueno, pero vamos a tener un trocito de Salamanca después en el programa, o Sí, sea exacto, que tenemos vas a juzgado que además, hacerlo todo. menudo trocito de Salamanca, o sea que Sí, maravilloso. sí, sí. Pues nada, queríamos hoy hablar de política y poesía, que es algo Ujú. que a priori parece que Los no, ojitos casi con miedo. Política y poesía. que Sí, parece que es sí. algo que no tiene mucho que ver, ¿no? De Ujú. hecho, la gente dice política y poesía, eso no pega, eso de que, ¿cómo vais a hacer un programa de política y poesía? Pero parece que ahí tiene muchas cosas en común. La vamos a descubrir dentro de un poquito. Yo antes de seguir quería tomarme un ratito para presentarte, Mario, porque la verdad es que Mario, no sé si le conocéis, Mario Obrero es poeta, pero tiene muchísimas otras facetas interesantísimas, además tan joven. No te quiero No, no, ponerte no. rojo, pero es que me impresiona mucho y lo Hombre, quiero de todas compartir. formas, para políticamente hablando, ponerse rojo también. También A está lo, a bien. lo mejor es que hay que ponerse A lo rojo. mejor hay que ponerse un poquito rojos venimos, ¿no? Igual Rojo hay más, sí. venimos. Pues mira, con 14 años recibiste, Ujú. no sé si te acuerdas, el Premio Nacional de Poesía Joven Félix Grande. A los 17 fuiste el poeta más joven en ganar el Premio Loewe de Poesía por tu libro Peachtree City. Tuviste una sección en el programa de radio Gente Despierta y ahora colaboras también en las tardes de Carles Mesa en Radio Nacional. Tienes un programa de televisión que está teniendo lugar ahora mismo Sí, eso es. en la Estamos en 2. Huesca en otro momento del Sí, punto existencial. Ahora hay un Mario en Huesca. eso es. Por Si ahí. ahora ponéis la 2, no, pero no os vayáis. Está Mario Obrero en Huesca, en el programa Un País para Leerlo, y a la vez estudias la carrera de Filología Hispánica en la Complutense. A ratos. A ratos, en tus ratos Ahí libres. vamos. Hablas gallego, catalán, inglés y francés y todo con 21 años. Bueno, no está muy bien, no hay que ponerse unas metas tan altas, pero es impresionante, Mario. Y mi pregunta es, ¿te da tiempo para ser poeta? Bueno, da tiempo. Además, yo no quiero hacer ninguna oda a la precariedad, ¿no? A esta cosa de trabajar en 5 y por eso ser una mejor persona. No creo que por ahí no va el discurso, pero sí que es cierto que poeta es aquel, ¿no? Lo decía Miguel Hernández, poeta me ha hecho la vida. O Ujú, sea, que hay una especie de vivencia que es la cotidiana, que es la de los días, la universidad, la línea 6 de metro, la familia, el amor, y que todo eso quede impregnado por la poesía. O sea, no ujú. hay un momento de dedicación a ser poeta, no hay una oficina del poeta. Al revés, lo que hay son oficinas de la vida, a las que acudía, por ejemplo, Pessoa en Lisboa durante todo el siglo XX, y luego la poesía ocurría dentro. De hecho, a Ujú. veces la poesía ocurre con la vida, a pesar de la vida, pero siempre acompaña. O sea, que tiempo hay porque es el tiempo de la vida, el tiempo de ser poeta. O sea que la poesía es un poco todo, ¿no? En todas partes podemos encontrar poesía. Sí, no nada más son ópticas, y quiero decir, muy equiparables, por ejemplo, pues al feminismo. O sea, Ujú, una óptica feminista es integral en la manera de ver el mundo. ujú, Y va de todo, va desde lo que compramos, hasta lo que vestimos, hasta cómo nos relacionamos en nuestro trabajo, en nuestras casas. Pues es que la poesía tiene esa capacidad tan poliédrica de estar presente en lo que hagamos y en ujú, una manera de leer el mundo. Sobre ujú, todo es una manera de mirar las cosas y de prestar atención, ¿no? ujú. El mar es que, a mí por ejemplo, me parece, el 80% de la Tierra es agua. La tontería es de que nos paremos a mirar el mar. Cuando el 80% de lo que hay ya es mar, aquí hay una sensibilidad. Además es una sensibilidad que me gusta Ujú. pensar que es universal. O sea Sí. que la poesía, en cierto modo, esa forma atenta Ujú. y diferente, crítica también de mirar las cosas, tiene que ver con la sensibilidad que es inherentemente humana. Ujú. Sí, yo creo que por eso también creo que compartimos esa ilusión, yo creo, de meter en un programa político, dentro de un partido político, la belleza, la sensibilidad, el compromiso estético, ¿no? Que son Mm. cosas que no necesariamente
se suelen ver en esta parte de la política que es la más mediática, pero que está ahí, ¿no? O sea, que realmente yo creo que cuando alguien entra en política, la motivación que tiene mucho que ver con la poesía, de alguna manera, ¿no? Con esa idea de un mundo mejor, ¿no? ¿Qué hay más poético que eso? No, y sin duda, además lo escribe Antonio Gamoneda, la belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes. No es baladí, ¿no? Si nos fijamos en momentos históricos de gran calado político, que lo que la Segunda República se llevara a los pueblos fueran cuadros, y fueran películas, y fuera música, y fuera poemas, y fueran libros. Es que claro que está muy ligado, porque la belleza es una forma de ver el mundo que no es la natural. O sea, quiero decir, no estamos abocadas en este sistema y en este mundo y en este momento histórico a ser poetas o a ver las cosas desde una belleza. Entonces, ese distanciamiento, esa diferenciación de cómo es una visión normalizada del mundo, pues ya te convierte en un ser muy político. Sí. Porque en vez de hacer lo que está predispuesto, lo neutro, pues tú te estás yendo, ¿no?, hacia otras coordenadas, a mirar y a sentir y a querer las cosas de otro modo. Bueno, y el lenguaje también, ¿no? En política los políticos utilizamos esa herramienta que es el lenguaje, que es tan potente, y el lenguaje, dice Irene Vallejo, que, bueno, la admiro mucho, la verdad, que de alguna manera divide al mundo, ¿no? Que todo el lenguaje es político y que divide el mundo a veces entre malos y buenos, ¿no? Y ella pone el ejemplo del diestro, ¿no? De la persona diestra y de la persona zurda, que viene de siniestra, ¿no? Y cómo eso deriva en ser en la destreza, que es algo positivo, y lo siniestro, ¿no? Que es algo negativo. O sea, que al final estamos siempre, cada vez que hablamos, juzgando el mundo de alguna manera, ¿no? Yo a veces pienso que los poetas en realidad tampoco tenemos que escribir tanto, ¿no? Es que las palabras tienen una conciencia, tienen una poesía, tienen una lírica interior, y ya digo, que va ligada a la conciencia histórica, que es muy profunda, y de hecho nos sirve sobre todo para darnos cuenta de cómo estamos definiendo nuestro mundo, ¿no? ¿Qué consideramos, pues, llevado a estos rediles, qué consideramos político, qué consideramos apolítico, qué es un tono bajo, qué es un tono brusco, qué es ser radical? Claro, ser radical es ir a la raíz, a la radix radix, o ¿no? Entonces, muchas veces para hablar de ciertas cosas, antes hay que pensar quién tiene poder sobre esos términos, quién está poniendo la acepción de diccionario, si la hace María Moliner con su lapicero o si lo están conformando otro tipo de poder. Lo decía Walter Benjamin, que el mayor botín de los amos no son las plusvalías, es el significado de las palabras, y es que verdaderamente en cómo definimos la palabra y en qué entendemos por cada palabra nos va la vida. Totalmente. Y en quién puede hablar, ¿no? ¿Y quién puede nombrar las ¿Y palabras? quién nombra las palabras? Eso es. Efectivamente. ¿Quién es el español de bien? ¿Quién es el español en general, por ejemplo, no? O sea, hay toda una serie de términos que parecen relegados para un tipo de personas o para un tipo de tradiciones. ¿Quién puede ser patriota? ¿Quién puede tener espíritu y fe? Claro, la poesía precisamente consigue llevar palabras a sitios no esperados, llevar cosas que no se esperaba que estuvieran ahí, y que llegue Rilke y diga mi patria es la infancia. Pues es llevar la patria a un sitio donde nadie pensaría que hubiera podido estar. Entonces hay que hacer ese ejercicio de abrir el diccionario. Qué bonito eso, porque es verdad que quizá por eso la poesía hace que te explote la cabeza, ¿no? Porque te hace unas uniones, ¿no? Te lleva a unos lugares que el resto del lenguaje no consigue llevarte, Claro, ¿no? ahí lo decía Lautréamont, ¿no? Ese encuentro fortuito en una mesa de disección entre dos cosas que nunca se esperaba que estuvieran juntas. Y esa tarea de la poesía además es estupenda porque va en contra de los binarismos, va en contra de las dicotomías y va en contra de las simplificaciones del mundo. Esa idea de opuestos, ¿no? De hay unos y otros, hay buenos y malos, hay blanco y negro. Claro, la poesía, el blanco la junta con el negro. O sea, es que no hay posibilidad de ese A o B, hombre, mujer, uno u otro. De repente, pues te encuentras con eso, la abolición de la antítesis, que todo a la vez puede ser, ¿no? Todo a la vez puede ser, sí. Eso tiene una potencia brutal. Claro, por ejemplo, un verso de Hierro. Abre tus ojos verdes, Marta, que quiero oír el mar. Claro, es que ni los ojos, abre tus ojos verdes que quiero oír. Los ojos para ver y el color del mar el azul. Pues de repente Hierro en un verso te ha conseguido exactamente llevar un color y una sensación a un sitio donde no era esperado, ¿no? Y esto la poesía lo hace con mucha asiduidad, ese ejercicio de romper barreras. De todas formas, si una barrera existe es porque está separando dos cosas, pero tiene que tener algún por.
Si una barrera existe es porque ha sido construida, así que previamente no estaba. O sea que es bonito pensar que la antítesis en realidad tampoco existe ni de tan lejos ni es tan imponente. Pues mira, quería invitaros a que veamos un vídeo de Gata Katana en el que habla del oficio del poeta. Le hemos pedido permiso a Poesía o Barbarie, que es un festival bueno, es un colectivo que hacen poesía y hacen slam poetry, y vamos a escuchar a Gata Katana, que dice sobre el oficio del poeta. Ciencia, tu oficio, poeta, es esculpir utopías donde no puede haberlas, acabar con la ley de la gravedad y juntar el cielo con la tierra, el bien con el mal, de las formas más humanas y menos despreciables que te permita tu especie. Tu oficio, poeta, es dignificar la especie, hacer que quepa la duda, decir, algunos eran buenos, algunos no eran prescindibles, que mañana, cuando hayan pasado los siglos, se diga, no todos fueron Judas, los hubo Robin Hoodes y Don Quijotes, los hubo Baudelaire y Espronceda, las hubo Antígonas, las hubo Safos, los hubo Valle Inclanes y Cañameros, que de toda nuestra obra una parte se salve, que merezca la pena el raciocinio, que el conocimiento no sea una amenaza. Tu oficio, poeta, es dignificar la especie, escoger las palabras que pondrías en tu lápida, decir, por ejemplo, no todos eran prescindibles, merecerte la vida hasta tal punto que tu muerte parezca una injusticia y dejarte ir, como si nada, como todos, poetas o no, hacia la larga y aburrida eternidad. Sí, mira, además, porque también lo has mencionado tú antes, me recordaba otro verso de Lupe, y nada importa que seamos eternos. Esa eternidad tan larga, tan aburrida, que se la queden las historiografías clásicas de las facultades. Nosotras creo que la poesía, ante todo, es un radical acto de presente. Y muchas veces esto da que pensar, porque pensamos que la poesía es ese lugar también de la añoranza, ¿no? Del recuerdo, Claro, siempre que recordamos, siempre que hay memoria, todo tipo de memoria, es porque estamos recordando desde el presente. Yo no puedo pensar y sentir y añorar cosas si no lo hago desde mi día. Entonces, la poesía es un gran acto de presente y Gata Katana, en su juventud, en la persona que era y en ese presente que no es solo tiempo, sino que es presente regalo, yo creo que nos está enseñando una gran lección. A mí lo que me hacía pensar esta poesía, cuando estaba pensando en qué es poesía, cómo vamos a definir esto, es que a lo mejor la poesía no se puede definir si no es a través de la propia poesía, ¿no? O sea, igual estamos intentando poner definir algo es como definir el infinito, ¿no? O sea, como que no lo puedes definir con las palabras porque son finitas, ¿no? Y hace falta un lenguaje poético para explicar qué es poesía. Y eso es muy emocionante porque entonces te lleva a pensar que tal vez la poesía sea esa conciencia de hacer, escuchar o acercarte a algo que nunca podrás saber bien qué es, que nunca podrás tipificar y, por supuesto, nunca podrás controlar. Y claro, de nuevo, o sea, es que es radicalmente opuesto, es la otra vía de servicio a la gran autopista de los proyectos actuales del mundo. Sí. O sea, quiero decir, cuando intentamos sintetizar y cada vez poseer más y cada vez tener más control y retener lo que hacemos, lo que somos, que hay identidades cada vez más sólidas. La poesía es que está abogando por al revés, no por sintetizar, sino por expandir y por hacer que tu lugar en el mundo no sea el que desde arriba mira todo, sino la persona que disfruta. Pero ojo, disfruta desde abajo, sin saber muy bien qué está disfrutando. Sí. Yo que vengo de las artes visuales, ahí también sucede un poco, ¿no? Todo a partir de Duchamp, digamos, se ha explosionado, ¿no? Entonces ahora una cena puede ser una obra de arte, una reunión, un abrazo, un susurro. Y yo creo que eso es interesante, o sea, y desde luego es importante, ¿no? Que podamos abrir, expandir nuestras nociones de lo que es el arte, que además impregne nuestra vida, ¿no? De una manera mucho más fluida, que ya no es lo que hacen los artistas solamente. Y un concepto muy ecológico, además. Hace del arte una energía renovable, donde no hay finitud. O sea, quiero decir, no es, bueno, que esto ya se ha hecho, que este poema ya, si ya Pedro Salinas ha hablado de amor, ¿quién soy yo? No. Es que se convierte en una energía renovable donde no hay finitud, donde podemos, como decías, replantearnos y reflexionarnos el propio concepto de obra de arte, el propio concepto de qué es un poema, desde dónde se escribe un poema, y tenemos como esa, bueno, maravillosa energía que se va produciendo según las poetas que oyen o que escriben,
se acercan a la palabra. Ujú. Oye, Mario, y háblanos un poco hablemos de Gata Katana, que es un fenómeno también curioso, ¿no? Importante. Es una poeta que murió con 25 años, no hace mucho, y se ha convertido casi en una figura de culto, ¿no? O sea, y realmente su carrera estaba empezando. Pero ahora, pues yo veo pintadas por las calles, han hecho un documental, estaba chequeando en Spotify, tiene 100.000 escuchas mensuales, ¿no? Para una artista tan incipiente y que murió hace, pues, yo creo que ya 5 años, quizás, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, tiene algo muy emocionante que a mí me hace ilusión, sin barrer, para el territorio, porque además hablamos antes de la etimología, ¿no? Una generación se genera. Entonces, eso de que las generaciones son como espacios tan separados y tan divididos, bueno, se generan y se desgeneran y se hacen cada uno como quiera. Pero no me deja de hacer mucha ilusión que una persona tan joven represente la poesía, ¿no? O sea, que nos demuestre Gata Katana con esto que aquí no hay un cursus honorum que te permita entrar a los senados de la palabra con 60, 65, 70 años. Aquí no hay que tener currículum con grandes doctorados ni un montón de, meritocracia puesta. Es eso, no hay un espacio a la meritocracia en la poesía. Hay un espacio al trabajo, yo me pillo obrero, o sea, trabajamos seguro, eso sí, pero no es meritocrático. Entonces, yo creo que Gata Katana demuestra eso, que dentro de la necesidad que la palabra impone, pues a veces surge, y surge no por milagro, no por azar, sino porque hay gente que escucha, porque hay gente que apoya, porque hay gente que se presta y que es generosamente compañera de viaje de la poeta. Pero sucede, claro que sí. Ejemplos como el de Gata Katana. Bueno, también porque es gente que se siente conmovida, ¿no? Con un lenguaje, con un artista, que yo en mi caso me pasa también, pero hay gente que va más allá y esa, ¿no? Y a mí esto me parece profundamente ideológico también. O sea, el concepto primario de la empatía y de la dependencia, nada tóxica, pero sí dependiente unas de otras, eso te lo da la poesía. Sí. O sea, el saber que tu poema nunca va a ser poema hasta que no haya otra persona que lo escuche, y que nunca va a estar completo significado hasta que otra persona no lo entienda, es que eso es, claro, estar completamente ideologizado y abandonar el individualismo que te tiene como creador todopoderoso del mundo, y entonces empiezas a dar la mano a los demás y te entiendes en un conjunto de gente, en una sociedad. Total. Siguiendo con esta idea, Mario, de acotar un poco qué es esto de la poesía, te quería proponer hacer un ejercicio bastante, a mi parecer, divertido, con esta cosa que ahora, mira, tenemos aquí un ordenador, vamos a sacar otra pantalla. Vamos a que no había suficientes. Tenemos aquí un ordenador con Chat GPT, que es este programa de izquierda alternativa. Es uno de ellos, uno de los muchos programas de izquierda alternativa. De inteligencia artificial, que está ahora tan de moda, ¿no? Exacto. Estamos todos flipando. No como la izquierda alternativa. Vamos a dejarlo ahí. Inteligencia artificial. Que, bueno, pues a ver, se supone en estas modernidades que nos hemos montado que va a salir ahí, que lo vais a poder ver. A ver, ¡Wow, qué maravilla! Pero eso es porque hay un equipo ahí, eso es la trastienda. Esto están haciendo un trabajo estupendo. Esto no es magia. Yo lo veo borroso, pero creo que es la edad. Bueno, igual no lo veis bien. O a lo mejor es que nosotras lo vemos así en la pantalla, pero se puede ver bien. Vale. Esperemos. Los millones de oyentes, de televidentes lo están viendo bien. Venga, pues aquí quiero que escribamos un poema para ver qué nos dice. Vale. ¿Vale? ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona? Pues mira, le vamos a decir, por ejemplo, a ver, hazme vamos a decir, mira, antes hice que era muy gracioso, un haiku, que es un poema cortito, ¿no? ¿De qué queremos? Pues fíjate, ¿cómo tengo la cabeza? Iba a decir de Getafe, pues yo soy Getafe. No hace falta que sea de Getafe. Un haiku de la naturaleza, a ver qué nos pinta. Pero esto lo va a hacer muy bien, esto es fácil. ¿Sí? Bueno, por lo más difícil, Manuela, que yo soy muy benévolo con la inteligencia artificial. Pero sí, son listísimas. Pues... Un haiku te voy a decir mira, socialdemocracia y tú dices otro, ¿vale? Vale. Gracia
y Moción de censura, por lo que sea. moción. Hombre, este va a quedar. Perdón que no he puesto la tilde porque no. Además, yo toda esta semana he venido pensando que qué bonito sería empezar a decir emoción de censura, ¿no? Emoción de censura, eso me gusta. Las emociones que ha despertado. La emoción de censura. Ya que no ha despertado otras cosas, al menos emoción. Emoción, sí. Sí, todo el mundo lo estaba siguiendo, eso ha sido impresionante también. Socialdemocracia, moción de censura surge, democracia vive. Bueno, vemos que definitivamente no era una izquierda alternativa a este programa. Vale, venga, vamos a ponerle una cosa más fácil. Wow, Esto no te ha convencido mucho, No, pero porque no me gusta la rima. No. Un poema corto, para que no trabaje tanto, claro. Tú dime una cosa y yo digo otra. Venga, va, hazme un poema corto de... ¿El otoño? ¿El otoño? Ahora que estamos en primavera. Ahora que toca, ¿verdad? El otoño y yo digo algo político, espera. El otoño y... No, el PP se Bueno, en realidad, claro, iba a decir el otoño la tala de árboles. Cuando lleguemos en otoño a Madrid y veamos que la mitad de nuestros plataneros han hecho boom. Venga, el otoño y el PP. Perdonadme esta... Uy, el otoño y el PP. En el otoño llega el cambio, las hojas caen del árbol sin tapujo y en el PP se siente un resplandor, un nuevo líder, un nuevo enfoque. Pues sí. Así es visionario. Esto no es un poema, esto es Isabel Díaz Ayuso presentándose a las elecciones generales. Perdona. O sea, es que es en otoño, además, mira, ya verás en la selección, claro. Cuando estemos en campaña, en otoño... Cambio, las hojas caen del árbol sin tapujo. Alberto. Y en el PP se siente un resplandor, un nuevo líder, un nuevo enfoque. Más como el vídeo un resplandor y hace boom y dije, ya está aquí la guerra. Bueno. Además, sí, algo del resplandor también como la película, ¿no? De miedo que nos puede dar. A mí esto no me parece poesía, Manuel, a mí me parece un análisis político de, vamos, de Luis Oriol. Esto tiene un punto friki de miedo, ¿no? Sí, es que me da por hacer otro. O sea, ya, venga, hacemos un tercero, el último, si no podemos estar aquí todos. Sí, bueno, esto ya. Hazme un poema corto. Que no de miedo, Pues oye, yo ya estoy como un oráculo. Elecciones locales. Elecciones locales. En mayo. Venga, dale. De hecho, fíjate, eso también, ya más allá de esta gran máquina, hay algo profético en la poesía, ¿no? Cuando Lorca nos dice en Mariana Pineda, ¿por qué me matan? ¿Cuál es la razón de la injusticia? Lo escribe 10 años antes de que le fusilen. Cuando Lupe escribe muchos de sus versos, la poesía tiene esa capacidad de, estando en el presente, como decíamos antes, interpelar al pasado y al futuro. Total. O sea, que esto no va tan alejado. Esto no está tan mal, chat. A ver. En las elecciones locales, la voz del pueblo se hace oír, las calles se llenan de afiches y la esperanza de un cambio a surgir. Bueno, haya sido más... Bueno, hace oír, me suena un poco hazte oír, a mí me da un poco de repelús, pero bueno. Ha sido más conservador en esta ocasión, ¿no? Sí, el otro era un poquito más... Ahí ha sido más... Se ha lanzado más, aquí no se ha querido mojar mucho. No, ahí se ha quedado un poquito neutralizado, sí. La verdad. Pero bueno, todo esto era para todo esto. Esto de la poesía, claro, está un poco en jaque, ¿no? De repente todas estas inteligencias artificiales que tocan violín, que pintan, claro. Hay unas pinturas impresionantes de inteligencia artificial también, que componen música también, ¿no? Que también hacen poesía. Bueno, la verdad es que esta poesía... Bueno, sigo prefiriendo tus poemas. Yo lo agradezco mucho, la verdad. Pero bueno, quieras que no, ¿no? Esto es una movida, esto de la inteligencia artificial. Aquí hay algo, hay un pitote. O sea, es verdad. Y además, yo creo que es algo que nos toca, bueno, entre todas definir. Si bien decía antes que no está nada bien lo del dedo pulgar señalador de lo que sí y lo que no, sí que en otro ambiente mucho más colectivo, de una forma mucho más expandida, sí que podemos reflexionar como lectoras o escritoras o de algún modo usuarias del mundo de la poesía, por dónde van los tiros, ¿no? Yo qué sé, en el franquismo, Dionisio Ridruejo o José María Pemán escribían poesía. ¿Escribían poesía? Pues no lo sé, no lo tendría tan claro. Hay loas enteras a Franco escritas en verso. Pero es que hacer calceta con el lenguaje, como se hace así en las casas, yo no sé si es poesía. Entonces, ahí está la sombra de la palabra, que dice Carmele Jayo, ¿no? Cuidado, porque la palabra ha de tener una sombra. Y entonces, creo que el poema pasa por ser algo más que palabras
encadenadas, que además tienen una cosa muy represiva, dispuestas, ¿no? De esta forma. Aquí hay una sombra, tiene que haber algo otro que le conceda al poema el lugar del poema, ¿no? Entonces ves como la poesía, si bien está fundamentada en el lenguaje, no es solo el lenguaje. Entonces está tan abierta que va más allá. Porque efectivamente estos, o sea, que nos hemos reído y eso también tiene su Sí, aquel, ¿no? y su Es utilidad, una y su emoción, utilidad. es una emoción y una Claro. utilidad. Pero es verdad que no te hace volar, ¿no? O sea, no No. consigue despegarte de tu yo, de tu, ¿no? De tu ser, de tu cuerpo, como hace la poesía, que como que te eleva, ¿no? Y De sobre alguna todo, manera. la poesía tiene una generosidad muy grande en su forma de trabajarse, y es que, como decía antes, si no la domesticas, sí que puedes acompañarla. O sea, tú no eres el dueño que llevas al perro con la correa, pero sin embargo sí que puedes correr con ese perro. Y la poesía te permite eso, y esto no lo da. No. O sea, que decir, el sentimiento que tiene una persona al escribir un poeta, el sentimiento que tiene una persona al encontrar un poema y de repente acercarse a él, toda esa magia, todo ese proceso, todo ese acompañamiento, este tipo de cosas lo anula. Y eso también es muy importante, sentirse capaz de estar en la conformación del poema, de estar en esa especie de parto que se hace a la poesía. Ya digo, no como la principal y única figura, pero sí, estando ahí activamente y sobre todo disfrutando ese momento. Total. Mira, tenemos un comentario que nos dice J. Celada, recomiendo al poeta canario Félix Francisco Casanova, murió en 1977 con 19 años, gran poeta. Maravilloso poeta, además dentro de poco es el Día de las Letras Canarias, así que muy bien, nos ha venido este fisco de recomendación porque es sin duda un poeta. Yo no lo conozco. Muy poco conocido, exactamente. Sí. Yo le pude conocer hace unos meses, en octubre, tuve la primera noción de él. Y sí, es una persona estupenda. Fíjate, con 19 años murió, qué joven, ¿no? Y aún así dejó legado, Dejó legado y sobre todo, bueno, en Canarias sí que ha marcado en toda la cultura y literatura canaria una especie de voz que se continúa. Por ejemplo, ahora no es casualidad, ¿no? No es baladí tener un fenómeno Abreu y Panza de Burro y tener una escritora de esas características que comparte juventud y sentimiento de isla con este autor, ¿no? O sea, que sí que hay ahí sus resonancias. Pues mira, vamos a pasar a otro tema, a ver qué te parece, que tiene que ver un poquito con esto de qué es la poesía y es si tiene alguna utilidad práctica la poesía, ¿no? Vale. Si puede mejorar la vida de, por ejemplo, un pueblo. Claro, lo que decíamos antes, ¿no? La utilidad. ¿Quién define la utilidad? Yo creo que la poesía puede tener una utilidad que sea, o sea, que sirva, pero que no sea servil. Creo que una cosa es ser útil y otra estar subordinado a cumplir con un servicio, a dar, a ofrecer un tipo de prestación. Entonces, ¿sirve? Claro que sirve. Si no, no tendría sentido que Miguel Hernández hubiera escrito Las nanas de la cebolla en la cárcel. No va a tener sentido tener a Concha Méndez, Ernestina Champurtina, María Teresa León exiliadas 40 años porque quieren escribir poesía. No tendría sentido la persecución de Marcosana o Vicente Alexandre cambiando el pronombre masculino por femenino en cada uno de sus poemas. Claro que tiene un uso, pero ya digo, es un uso que sirve, que nunca es servil, que no le podemos querer como una especie de máquina, como una especie de cosa a la que poner a producir constantemente como si de tiempo moderno se trata. Yo creo que se puede utilizar, pero ya te digo, sin esa mansedumbre. Pues mira, tenemos hoy aquí con nosotros a Fernando Rubio, el alcalde de Juzbado. Hola, Fernando. Hola, Manuela, Mario. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer muy grande verte, Mario, y mil gracias, Manuela, por estar aquí con nosotros, simplemente. Encantados de tenerte, muchas gracias por haberte sumado esta tarde a nosotras. Queríamos empezar con un pequeño vídeo de Chantal Meillard. No sé si lo podemos poner. A ver, aquí está. Hablan todos hablan de otros que han hablado de, yo con mi dentro parpadeando, con mi hablar sin más, con mi hablar hablando,
siéndome en el habla que me dice. Tal vez ellos a solas también con su habla, pero después. O tal vez ahora mientras hablan de, porque yo los veo decirse mientras hablan de. En el habla de un anciano hay un hablar de impulsos remotos, la memoria de un agrado, el viejo latir que quisiera reanimarse. Y por encima de las mesas, doctores, catedráticos, investigadores dejan flotar el decir de sus ansias, sus carencias, instalándose más entre todos, instalándose todos, instalándose en el habla que les dice entre todos. Fernando, hemos visto este vídeo también un poquito para tomar un poquito de sabor de lo que es tu pueblo, de lo que es el Festival de Poesía. Cuéntanos un poquito qué hacéis en Juzgado con la poesía. Pues la verdad es que, bueno, estoy abrumadísimo porque no hay mejor manera. Imaginaos simplemente a la gente escuchando a Chantal leer así, allí en un espacio urbano, cercano a un paisaje. Fijaos que yo soy muy de Nucho Ordine y de la utilidad de lo inútil, la inmensa utilidad del saber por el saber, del conocimiento, de la cultura, del arte, de la inmensa felicidad que puede contagiar en un entorno como el nuestro, en un pequeño entorno. Y además, con la gran dicha de que nos puede definir. Somos un pueblo pequeño, Mario lo conoce, y fue una tarde bonita que pasamos con María Ángeles Pérez López y con gente estupenda. Y fijaos, qué inmenso privilegio que además otras cosas, la educación ambiental, y nada es por casualidad, la cultura, el conservar el medio ambiente, qué inmenso privilegio que la poesía nos defina y que tengamos al final pues a Chantal o a tantísimos poetas maravillosos, maravillosas que nos han acompañado y que estos próximos tiempos nos van a acompañar. En una semanita tenemos otra vez a Aida Vitale, que se despide, por cierto, de sus viajes y de Europa. Dice que no vuelve a viajar. Estuve el otro día desayunando con ella en la residencia de estudiantes, y bueno, pues tiene ese inmenso acto de generosidad con nosotros. Esto consiste para que la gente, para que lo sepáis, que además lo podéis ver en la web, en nuestro Facebook, en Juzgado, con B, en vez de con G de juzgado. No hemos llegado a eso de momento, pero la cosa consiste simplemente es un delirio, un pequeño delirio que trabaja desde unos poemas que están situados en nuestro entorno, en lugares pintorescos, grabados, y que además los poetas leen in situ, con toda la magia que eso significa. Alguien lee según baja, por ejemplo, hacia una zona de miradores que tenemos muy bonita, está feo que yo lo diga, pero es así, muy cuidada, con los voluntariados de todo el pueblo, hacia la zona de la Peña del Castillo, y alguien va bajando y en un momento dado va a leer, va a ver un poema ahí puesto en el que se dice: amor mío, guárdame entonces en ti. Y vas a ver que Zurita nos lo ha leído, a todos, a los que estábamos allí, con ese globo de magia que se crea al leerlo. El poeta lo leyó tal día, en tal momento. Y si sigue un poquito adelante, mira a la izquierda en una casa, que además es un homenaje a las casas que se van restaurando. Vamos teniendo un pueblo, es un pueblo que se quiere, pues, por lo menos es nuestra idea, y que participa, que es comunidad. Mira a la izquierda y de repente ves gente que está callada mirando una pared, y resulta que allí pone: tengo frío junto a los manantiales. He subido hasta cansar mi corazón. Si alguien lee eso en un pueblo y está leyendo el libro del frío del grandísimo Antonio Gamoneda, y un poquito más allá Fortuna, de Ida, o Oscuridad Hermosa de Gonzalo Rojas, Otoño de Hellman, sabe que ha pasado por ahí Pablo García Baena, Paco Brines, La Rosa de la Noche. Bueno, pues al final lo que se crea es un conjunto de magia, y para nosotros, y aquí viene la parte, perdóname que vaya un poco a la prosa, yo soy alcalde y además soy socialista, y creo que esto es parte de ese toque. Para nosotros es una preciosa manera de desarrollarnos, de señalarnos y de generar espacios, sobre todo de romper brechas y romper prejuicios, porque a los vecinos mayores: yo no sé de poesía, Fernando, no me líes, ¿qué vamos a ir? Y ahora ya no hace falta decirlo, ya no hace falta, es que yo no sé. Lo bueno es bueno para todos.
y no me enrollo más, que soy muy pesado. Por favor, ved un poquito en la Fernando, web No, y esas cosas. Fernando, al revés, lo que nos pasa, Fernando, que estamos encandilados y sí, pensando qué hacemos entre escuchando, pantallas y no en juzgado. no Ahora juzgado. mismo. Pronto nos tendrás allí, Fernando. Me encantará, Yo te quería me encantará. preguntar una cosa, Fernando. ¿Crees que se puede combatir la despoblación con poesía? Sin duda ninguna, ¿eh? Y de verdad, me alejo para responderte de todo oportunismo, de ningún ventajismo. Es que, fijaos, y ahora me voy un poco al ideario del político de territorio, del político local, es que yo estoy harto de tecnocracias y de tecnicismos extraños que en realidad no han sido vividos, que los acuñan personas que no están en el territorio, y entonces te dicen, el catecismo de la lucha contra la despoblación es el siguiente: tiene que haber trabajo, tiene que haber infraestructuras, trabajo cerca en el entorno, infraestructuras, y tiene que haber servicios básicos, evidentemente, pero el trabajo puede estar un poquito más lejos en algunos casos. Las carreteras, si no hay poesía, si no hay un por qué quedarte, las carreteras sirven para que la gente se vaya a la capital de provincia de una forma mucho más sencilla, y esto lo hemos vivido lamentablemente en todo el entorno rural, y además en un país en el que sabéis que hay fundamentalmente pues una gran almendra central magnética que lamentablemente en estos últimos años, en vez de con lealtad con el territorio, ejerce de una forma un poco fea como un paraíso fiscal interno. Una costa muy poblada, algún satélite, algún Valladolid, algún Zaragoza, un Sevilla mucho más grande, evidentemente, y cerca de la costa también. Y luego los territorios esos olvidados a los que no llegó Cristo, ¿no? Que se paró en Éboli, como dice Carlo Levi. Bueno, pues ahí surge la inmensa responsabilidad de un gestor local y esa enorme capacidad de transformar el territorio, y precisamente de la mano de la poesía, el arte, la cultura, las clases de inglés de por la tarde, las de costura para hombres, mujeres, mayores, pequeños, del sábado, las de restauración, las que quieren, la gimnasia, el yoga, lo que sea. Pero, desde luego, os puedo decir que si algo de verdad nos ha dado, nos ha espoleado y nos ha generado unos espacios de autoestima absolutamente especiales, es la bondad maravillosa de la poesía llevada al aire libre. Que la biblioteca salga, que la gente lo vea, que lean, que vean que es algo que puede resultar a lo mejor extraño, pero nunca difícil, sublime, digámoslo, hablemos de ello como queramos. Pero en todo caso, a nosotros, de verdad os puedo decir como experiencia además desde nuestra humilde parcela de gestión cultural, que es algo central totalmente y que además sí, es un motivo para que mucha gente venga a vivir, y nada viene solo, ¿no? Porque detrás de la poesía hay mucha participación, otras artes, etcétera. Nuestra pequeña apuesta. Pues qué gusto, ¿no? Escucharte, Sí, Fernando, y qué qué ilusión, emocionante qué además, o sea, emocionante, sí. Fernando recuerda a, pues eso, yo es que hablaba él y pensaba en las misiones pedagógicas, ¿no? Y Sí, pensaba en las bibliotecas ambulantes de la total, la Segunda República, barraca, sí. en ese impulso de la educación, por ejemplo. Me acordaba de El Mar, que es la obra reciente, Alberto Conejero, que ahora está en Madrid, de la Corrala de Alcalá de Henares, que habla Antoni Benalles, que era un maestro. Y decía Antoni Benalles que el futuro hace falta empujarlo escuela por escuela. Pues también hace falta empujar el futuro pueblo por pueblo, Total. haciendo iniciativas como las que tiene Fernando Juzgado. Fernando, Y estamos la un poquito emoción. pillados de tiempo. Ay, perdón. Sí. Y No, te decía nos simplemente, Manuela, quedaríamos que hay mucho más una rato. palabra clave: emoción. Sí, Emoción. emoción. Cuando la gente Sí. en nuestro pequeño espacio de un centro que tenemos, es un centro de ordenadores, donde sobre todo la gente mayor, ya no hace falta porque la gente ya hemos roto la brecha digital con los mayores, ¿no? O por lo menos en ese camino estamos. Bueno, pues cuando allí fuera Juan Carlos Mestre le leyó a la gente, lo preparó un poco, todos lo preparamos, y leyó Antepasados. Mis antepasados inventaron la Vía Láctea, dieron a esa intemperie el nombre de la necesidad. Y aludía tanto al pasado, a ese pasado de subsistencia, de pérdida, y ese pasado de tanta dificultad. ¿Cuánta gente? De verdad, a mí eso me emocionó y dije, estamos en un camino adecuado, es el nuestro. ¿Cuánta gente con lágrimas y con una simbiosis profunda, ¿no? Con el territorio, entre ellos, generando comunidad? ¿Y cuánta gente Claro. diciendo, va a ser que esto es bueno? Pues va a ser que sí. Pues sí, Va a ser que sí. definitivamente. Fernando, iremos a verte. Iremos a verte Bueno, no pronto. sabéis de verdad, que si podéis el día 1, Sí. con ida será, a mí, vamos, os daré 1000 abrazos. Pero además, Vale, hay que me lo apunto aquí. coincidir.
Bueno, muchas gracias, que ya sabes que este es un programa así rapidillo, pero quedamos en vernos y en seguir Fenomenal. hablando, ¿vale? Perdonadme que me Muchas enrollo, me vengo un gracias. poco arriba porque esto es una oportunidad No, con gente tan maja y tan claro, No, buena. no, no, claro, no. se trata de eso, se trata de eso. Además, fíjate, Fernando, ya para las capacidades resignificatorias, ahora apunta Manuel aquí, 1 de abril. Claro, que el 1 de abril no sea el día en que Franco ya cautivó y desarmó al Ejército Rojo, empieza una dictadura de 40 años y se convierta en el día en que Ida Vitale le va a recitar juzgado, son las Sí, capacidades resignificativas Qué de la bueno, Mario, poesía. qué bueno, qué bueno. O sea que qué eso bueno. es reforestar puro y duro. Reforestar. Bueno, Totalmente. Fernando, un Un abrazo muy abrazo grande. fuerte. Lo mismo os Nos digo, vemos de pronto. verdad. Chao. Chao, Venga, Hasta un besito, Fernando. besos luego. para los dos y hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Bueno, hemos visto que la poesía sirve para la vida, tiene Mm. mucho, ¿no?, que darnos a la vida. Y mi siguiente pregunta es, ¿pero se puede vivir de la poesía? Ajá, exactamente. ¿Está el sistema diseñado para que los poetas sobrevivan? Ujú. Ahora te voy a seguir preguntando, pero quería que viésemos un vídeo de Vale. Caresa Malaya, que es nuestra próxima invitada. Vamos a ver el vídeo de Caresa, por favor. ¿Qué buscas? ¿Qué poetiza? Ah, mira, hay otro backstage más allá. Entra por la puerta a la derecha. Ahí encontrarás un niño que duerme. Sueña con ser astronauta. De vez en cuando se asomarán repuestos de corazones postizos, los más rotos, soldados por la nostalgia de algún sábado de madrugada. También verás tacones desgastados, maquillados con el betún de antaño, las suelas reforzadas con un tubo de novopren. Déjalas que se sequen. Si abres la ventana, te llegarán rumores de mala madre. Y menos mal, soy un superpadre. Y qué desastre. Todo es un desastre. Mira a ver si encuentras las canas que me arranqué para seguir fingiendo que tengo una década menos de lo que aparento. Y ya que estás, ¿me traes las arrugas? Quiero estar preparada para seguir interpretando el papelón de mi vida. Bueno, Caresa, aquí estamos con los pelillos de punta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida, Caresa. Los rumores de mala madre a mí me conmueven mucho. Muchas gracias, Caresa, también por haberte unido a nosotras esta tarde. Voy a hacer una pequeña presentación de Caresa. Caresa Malaya es la autora de Cosechas del Insomnio, que es un libro que tengo yo por aquí, que lo voy a sacar ya que lo tengo. Nació en Nueva Écija, Filipinas, en 1984, es de origen tagalo y se define como nieta favorita, antirracista, madre soltera y escritora peligrosa. Caresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo te ha ido hoy el día? Bien, bien, nada, currando hasta mediodía. Y Sí. aprovecho para saludar a mi hijo Leo, porque está con sus abuelos paternos y les he dicho de conectarse para que yo le saludara. A él le hace mucha ilusión. Y la verdad, bien, preparaba esta pequeña conversación, wow, con mucha emoción, ¿no? Porque eso de se puede vivir de la poesía es como, ¿cómo duermes, no? Pues con los ojos cerrados. Se me ha recordado ese chiste. Cuéntanos un poquito sobre tu obra. ¿Qué temas Bueno, tocas principalmente? sí, bueno, temas así como específicos no tengo. Yo creo que al ser escritora peligrosa, intento trabajar más en lo que es la metodología. En plan, intento invitar a la lectora a vivir mi experiencia, claro, desde sus propias vivencias, sus propios filtros, desde su propia mirada.
pero en lugar de narrar yo lo que me está pasando, creo que mis textos siempre están jalando más a la lectora a eso, a experimentar qué es lo que intento transmitir en ese momento. Ujú. Y ahora os pregunto a los dos, ¿se puede vivir de la poesía? Caresa, todo tuyo. ¿Quién quiere empezar? Uy. ¿Sabes qué? Hice una pequeña encuesta en Instagram Stories sobre esto. Bueno, un amigo poeta directamente preguntó, ¿pero se puede morir de la poesía? Así También. y otra dijo, desde luego que enriquece el alma, pero comprar del Mercadona no te financiará, ¿no? Y sinceramente yo, a día de hoy, aquí en España, siglo XXI, con 38 años, yo no vivo de la poesía, pero yo estoy tranquila, no viviendo de la poesía porque tal y como está esto diseñado, como que antes preguntaste, Manuela, si el capitalismo como que está diseñado como para, si, para que sobrevivamos los poetas, ¿no? Las poetisas. Es que es como todo, el capitalismo lo mete bajo su yugo explotador y toda la magia se va al garete. Es como con el medio ambiente. Mete a los recursos naturales bajo las leyes de intentar perseguir una eterna ganancia que, o sea, infinitamente, sin dar tiempo a que se repongan esos recursos, ¿no? Entonces, yo ahora mismo, si esa es la ley a la que me tengo que someter o tengo que someter mi arte, que brota desde mi alma, que brota desde las experiencias que heredo de mis ancestros y mis ancestras que sobrevivieron eh, para que yo estuviera aquí, yo que hablo un idioma que sobrevivió al español, o sea, no, me niego. Entonces, como Mr. Wonderful, que es poesía, bueno, pues ahí está, todo el merchandising de Mr. Wonderful y no me siento cómoda con eso. No sé qué piensa Mario. No, además, a mí me parece muy acertado el principio de emancipación, de poder decir, yo no voy a subyugar, no voy a someter a algo que es una necesidad mía y una necesidad de mi conciencia a una cuota de IVA trimestral. Y sí que es verdad que, claro, en el contexto capitalista, yo creo que no, que la poesía nunca es un lugar que se desee ni que se espere. Lo pensaba Pasolini. La poesía será el único de los bienes nunca mercantilizable, nunca, que nunca pueda estar subyugado a esas dinámicas de mercado. Sí que se puede hacer fetichismo de mercancía, pero con los libros, con las figuras, con los apellidos, con los nombres, con los premios, pero lo que es la poesía de verdad, sin apellidos y sin extrarradios, no está ahí. Entonces, entendiendo esa paradoja, entendiendo que vas en contra de un sistema que consecuentemente no te va a dejar, por supuesto, vivir en unas condiciones, no, en la mayoría de los casos siquiera dignas, pues ahí está también la decisión y la emancipación de la trabajadora, de la poeta, en decir, vale, pero esta es una decisión de vida, es una decisión vital. Y creo que además se es muy consecuente al tomarla, en el sentido de decir, yo decido estar aquí y soy responsable con el lugar que ocupo. Sé que no voy a ganar millones de euros, sé que no voy a ser conocido mundialmente y que mi discurso no va a ser el discurso de una tribuna de congreso o no va a ser el discurso de un medio de comunicación, pero porque no queremos que así sea, ¿no? Y esto, por supuesto, no quita luego de reivindicar derechos laborales, estatuto del artista, ayudas dentro del Estado y de la Claro. política pública para escritoras y escritores, claro, pero bueno. Pero bueno, básicamente alguien que entra o que decide ser poeta o tomarse su impulso poético en serio, tiene que ser consciente de que va a vivir una vida de penurias económicas, vamos a decirlo así. Bueno, a menos que le vaya bien en su trabajo Otro. otro alimenticio, ¿no? O sea que...
Decía Nicanor Parra que los poetas hacía siglos que habían bajado del Olimpo. Yo no sé si llegaron a subir alguna vez. O sea que claro está que la poeta hoy en día no es, ni mucho menos también en el Olimpo, ni en el Parnaso, ni si acaso está pues en Legazpi, en Manuel Becerra o el Getafe. Porque mirad, Claro. en este sentido, le hemos preguntado a Pepe Olona de Arrebato Libros, que es un editor de poesía, librero y también lleva a cabo el Festival Poetas. Le hemos hecho la misma pregunta. Vamos a ver qué nos dice Pepe y seguimos conversando, ¿vale? Bueno, Pepe, estamos aquí en tu librería, en Arrebato Libros. Hemos venido a que nos cuentes si se puede vivir de la poesía. Tú que además organizas festivales de poesía, trabajas en una editorial, bueno, tienes una editorial con poetas. ¿Se puede vivir de esto? Yo creo que se debe vivir de la poesía, o sea, que todos en realidad tenemos que tener una mirada poética hacia la sociedad. Yo creo que vendría muy bien y ayudaría mucho a todo el mundo a tener esa búsqueda de la belleza. La pregunta de si se puede vivir así más a nivel prosaico, sí, se puede, es un sueño, creo que se puede vivir como de cualquier otra arte, incluso de cualquier otra disciplina de la sociedad. De hecho, Perú Saiz, que es un amigo y poeta que conoces, tiene un poema que dice que los poetas son como los superhéroes, no porque puedan volar o porque tengan superpoderes, sino que por lo general ambos tienen dos trabajos. Entonces, bueno, yo creo que sí que ha habido un cambio en la sociedad en los últimos 15 años, en parte por las instituciones públicas y en parte por todos los colectivos privados. El resurgimiento de muchas editoriales que antes no había, festivales que hay en casi todas las provincias en un festival de poesía. Hay una línea roja que desde Arrebato hemos seguido desde el Festival Poetas, que es la profesionalización del sector. O sea, siempre la poesía se ha considerado un hobby, una cosa que va en paralelo a otra, que es la que realmente te dedicas a tú, pero sin embargo sí que es muy importante en este momento, desde los que estamos trabajando en la poesía, que lo profesionalicemos, en el sentido de que todo el mundo que esté implicado pues reciba un sueldo, reciba un dinero, ¿no? Tanto a nivel de los eventos como a nivel de los libros, de las publicaciones, etc. O sea, que estamos un poquito mejor que antes. Estamos infinitamente mejor, ha habido un cambio exagerado, tanto yo creo que el hecho de haber sacado la poesía de los libros y haberlos llevado al escenario, a las redes, ha hecho visibilizarla, y esa visibilización ha permitido que incluso festivales como que no son de poesía hayan abierto escenarios dedicados a la palabra escénica. Entonces al final ahora mismo estamos viviendo en España concretamente un momento que no está viviendo ningún otro país de Europa. Nosotros formamos parte de la red europea Versopolis, que es una plataforma de festivales de poesía. Hemos visitado todos los festivales que se están haciendo ahora mismo y realmente que aquí lo que se está haciendo es bastante puntero a la hora de cómo mostrarla al público. Vale, muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, pues Pepe nos daba una visión bastante optimista. Sales como cargado de energía, ¿no? Diciendo, venga, voy a hacer facturas esta noche. A ver, es verdad que Pepe... Los poetas ya no lloran, los poetas facturan. Exacto. Bueno, Está mejor dicho. cambiamos lo que hemos dicho antes de que no se puede vivir de la poesía y que mejor búscate otro oficio si te quieres forrar, ¿no? Ahora parece que... Forrarse no, pero mira, yo reflexionaba, y soy rápido, reflexionaba varias cosas. La primera, cuando hacía una reflexión muy interesante, ¿no? Sobre el se debe vivir de la poesía, se debe vivir con la poesía. O sea, yo no sé si vivo de la Ya. poesía, pero sin ella nunca podría vivir. Entonces, me da igual la parte segunda, que es la económica, la subsistencial en términos materiales, porque sé que la primera, o sea, que no podría vivir sin. Entonces, como eso ya es una asunción de nacimiento, pues ahora toca buscar la manera más sana, más digna de llevar a cabo esa vocación. Y luego, bueno, pues mira, yo sin echarme ningún pisto, pero yo ahora mismo trabajo en cosas relacionadas o en el ámbito o en la periferia o algún modo tocando lo que es la poesía. Bueno, o sea, no sé, quiero decir, esto no, o sea, no tiene ningún valor, pero, por ejemplo, mi sueldo mensual es mayor que el de mis dos padres, que son funcionarios desde hace 30 años. Y esto no significa nada, pero también es un ejemplo bueno, quiero decir,
Sí. existen estas cosas, ¿eh? Es verdad que no se da ni con la asiduidad que debiera ser, ni a la cantidad de personas que debiera ser, y que son muchas más las que quedan fuera que las que acceden, y que las que acceden lo hacen durante un tiempo y luego van, Sí. o sea, tampoco es un espacio de jauja, pero bueno, eso hay que reconocerlo y ahí está, ¿no? O sea, que tampoco somos ni tan tristes ni tan desdichadas, ¿no? Cares, ¿a ti qué te ha parecido lo que ha dicho Pepe? Sí, lo reflexionaba también y me gustaría expandir un poco en lo que yo había dicho antes. El hecho de que yo diga que no quisiera subyugar mi arte a unas leyes capitalistas que explotarían o que darían otro significado a lo que estoy produciendo, ¿no? Como mercantilizar mi poesía, no significa que esté en contra a la remuneración o al reconocimiento de un trabajo, ¿no? Yo pertenezco bueno, a un grupo, a un colectivo de artistas migrantes y racializadas, y es que vaya manera de no pagarnos, de invitarnos a recitales, invitarnos a contribuir en fanzines, en cualquier otra cosa y no pagarnos. Y es como, hola, es nuestro tiempo, son nuestros recursos. O sea, el que yo particularmente tenga esto no significa que esté en contra de que se remunere un trabajo, ¿no? O que se reconozca que alguien haya elegido dedicar su tiempo haciendo esto en lugar de otro, estar con la familia o descansando, autocuidándose o simplemente, bueno, pues haciendo otro trabajo que le permita ingresar dinero o, no sé, hacer currículum, porque de verdad que de la visibilidad no, ni se paga factura, ni se llena la tripa, así que totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pepe, y sí, me siento un poquito más optimista. Bueno, yo creo que también quizá no se puede vivir de la poesía, o es muy complicado vivir de la poesía. Se puede, obviamente, y siempre hay gente que podrá, otra menos, etcétera, porque la poesía tiene un lugar, digamos, no central en la sociedad, ¿no? O sea, la poesía es Ahí como está. una cosa que la gente no, yo creo que no valora. Yo, en general, no, bueno, ahora nos estaban comentando que está todo el mundo viendo un Twitch de Piqué, ¿no? ¿Es Sí, Piqué ha sí, de dicho? Piqué, De de Piqué, Piqué. será de fútbol, en mi humilde opinión, ¿o de qué será? Bueno, o a lo mejor es de tercetos encadenados, ¿eh? Tercetos Es encadenados. poesía solo plateresca. Y queremos mucho a Piqué y nos gusta Sí, mucho el sí, 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 fútbol sí. también y todo eso. Pero bueno, es obvio que el fútbol tiene mayor interés mundialmente, podemos decirlo así. Podemos Quizá decirlo en algún así, sitio podemos no, decirlo así. enjuzgado. Juzgado no, exactamente. Yo no sé juzgado club de fútbol, pero cierto es. Mucho más interés, ¿no? En otras áreas de conocimiento y de ocio, etcétera, que la poesía, ¿no? Y eso ¿por qué ha pasado? Porque antes, hubo un momento, ¿no? Que era central en la antigua Grecia. La poesía era el espectáculo, ¿no? Lo petaba, vamos. No, y además la poesía va muy asociada a lo que pedía, bueno, lo que pidió Gonzalo de Berceo ya en el siglo XIII, ¿no? El román paladino. Quiero hacer un verso en román paladino, quiero hacer algo que sea entendido por el palacio, es decir, por el conjunto de la comunidad. La poesía actual ahora puede decidir por dónde, pero ha tenido durante muchos siglos la función de expresar, de comunicar y de también tener una aportación y un peso, bueno, educativo y pedagógico. Y luego es verdad que llegados a nuestro siglo, Guadalupe Grande pensaba que la poesía era una derrota necesaria. Pero esto también te libera, como hablábamos antes, ¿no? De muchos sanbenitos que de otra forma Sí. habría que llevar encima. Como es una derrota necesaria, la poesía nunca es beligerante. No va a hablar en términos de vencer, de derrotar, de ganar, de imponer el discurso, de dominar de ningún modo, ¿no? Es una derrota necesaria. Desde ahí, desde esa derrota, se vive. Y se vive en la esperanza. La derrota no es derrotista, pero sí que es un lugar de humildad, de pura humildad, y que tiene muchas veces que ver con la propia condición de la poeta, ¿no? Hablábamos de lenguas, hablábamos de género, hablamos de diversidad sexual. Claro, la poeta no es ajena a esos espacios. Si la poesía está fuera del centralismo, del pensamiento, es que la poeta suele estar fuera también. Entonces se acompañan y de forma muy sorora, además. Pues Caresa, te íbamos a pedir antes de
de despedirte, Sí. que nos digas qué libro de poesía dirías que te ha transformado más y por qué. Pues es el primer poemario que me he leído. Tenía 12 años, vivía en una isla que se llamaba Camiguín, está en el sur de Filipinas, en Mindanao, y hablan otro idioma, hablan el Visaya. Yo nací hablando tagalo e inglés. Y bueno, teniendo que aprender otro idioma, pues me refugié en los libros que había en la casa. Y este es un poemario de una filipina activista feminista, es una profesora, se llama Joy Barrios. El título es Ang pagiging babae ay pamumuhay sa panahon ng digma. Y lo puse en Google Translate. Pone que ser mujer es vivir en tiempos de guerra. Este es un poemario bilingüe en tagalog y en inglés. Y con 12 años, en una isla volcánica paradisíaca, como que me permitió volar mentalmente, espiritualmente y, y asomarme a vivencias de otras niñas y otras mujeres en otras condiciones no tan favorables y claro, escrito en verso, la verdad es que fue un gustazo haber tenido ese primer contacto. Yo lo recomiendo, lo que pasa es que no sé si está traducido en castellano. Aquí lo hemos apuntado, he visto que Sí, Mario lo ha Joy apuntado. Barrios. Sí, el barrio, sí, J-O-I. Así Pues lo que, buscaremos. mm, Bueno, Caresa, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por tu arte y seguimos. sí, muchísimas Nos gracias vemos por la pronto. oportunidad y por la conversación y encantada de Sí, conocerte, Mario. Encantada igualmente. Bueno, bueno, chao, hasta luego, Caresa. buena Chao, tarde. gracias. Chao. Adiós, hasta luego, chao. Adiós. Pues llegamos a la última sección que quería proponerte, que es la de recomendaciones. Vale. Bueno, este es el momento Corte Inglés Momento Corte o Inglés. tu tienda en casa. Entonces, empezamos. Además, siempre es verdad, todos los anuncios es un hombre y una mujer haciendo Ah, ¿es cosas verdad? horrorosas, ¿no? Sacando relojes y poniéndoselo. Pues hacemos lo mismo nosotras con libros. Con libros. Porque, bueno, me parecía que teniéndote aquí, Mario, y hablando de poesía, no podía ser que no recitásemos un poco, ¿no? Que no leyésemos Claro. alguna cosita. Mira, además esto también es profundamente interesante, que a Ujú. la poesía muchas veces se le pide mucha razón de ser y por qué escribimos poesía y qué es la poesía y hay un momento en el que yo creo que hay que desinhibirse de todo eso y leer poesía, ¿no? Ujú. O sea, tú no le preguntas a la física, bueno, pero vamos a ver, esto de la velocidad, ¿por qué te lo has inventado tú ese concepto? Porque no, vas a realizar la acción. Poesía viene del griego poiesis, que es hacer. Entonces, Ujú. muchas veces, incluso más que preguntarse o dudar o tener un discurso teórico en torno a la poesía, lo que nos hace falta es leerla y Leerla. disfrutarla. Pues venga, vamos a ello. Un ratitín para cerrar. ¿Empiezas tú, Mario? Vale, pues mira, yo quería, el primer libro que tengo para recomendar es de Elizabeth Mulder, Sinfonía en Rojo. Elizabeth Mulder es una poeta adscrita a la generación del 27, como la mayoría de las poetas de esta generación, por desgracia bastante olvidadas, y además es un trabajo estupendo que hace Genealogías, que es una asociación de escritoras feministas que junto con Tigres de Papel, que es una editorial independiente, publican y rescatan obras de autoras que son además fundamentales para nuestra literatura, ¿no? Está Elizabeth Mulder, pero en estas mismas páginas, esta misma colección, tiene Ítaca de Paca Aguirre, tiene El pájaro mudo de Luz Pichel, libros de María Victoria Atencia, de Juana Castro, y además de ser un ejercicio estupendo, luego pues Elizabeth es una poeta fantástica también, ¿no? Qué fenomenal. ¿Nos vas a leer algo? Uy, pues es que me ha pillado el toro, Pues si quieres leo. Hago yo una recomendación y Venga. leo yo uno. Vale. Porque, a ver, yo había traído, siempre me gusta Ujú. recomendar autoras, autores españoles, pero Ajá. me he animado con Amanda Gorman, que la tradujeron hace poco. Yo tenía este poema en inglés, pero
salió en español. No sé si recordáis, en la toma de posesión de Joe Biden salió una mujer joven, afrodescendiente, con un abrigo amarillo maravilloso a recitar un poema y que se llama La colina que ascendemos, que era también justo después de la toma del Capitolio, ¿no? De todo aquel suceso de cambio de gobierno tan horroroso, la verdad. Y bueno, la verdad es que todo el poema es maravilloso, es un poquito largo, es un solo poema de todo el libro, pero quería leer unos versos. Sí, pero claro. Ya que tú has hecho muy bien tu trabajo y los deberes los tienes todos preparados, pues adelante, Manuel. Me da un poco de vergüenza leer delante de Mario Obrero. Bueno, ya ves, vergüenza ninguna. Pero voy a ello. Si no, nos ponemos luego a hablar de presupuestos si quieres, o hacemos una comisión parlamentaria aquí, así ya la vergüenza me la llevo. Venga, vale. A ver. No cambiarán nuestro rumbo ni nos detendrán con intimidaciones, pues sabemos que nuestra pasividad y nuestra inercia serían la herencia de la generación venidera y nuestros errores su lastre. Pero poseemos una verdad: si unimos la clemencia con la fuerza y la fuerza con la razón, el amor será nuestro legado y el cambio el patrimonio de nuestros hijos. Claro, esto hay que imaginárselo allí en Washington, de Washington DC, con miles de personas, con las fuerzas armadas de allí de Estados Unidos, todo eso con un momento histórico, y de repente sube esta mujer tan frágil, ¿no? En su cuerpo frágil y cuenta recita estos versos. Me pareció un ejercicio de poesía y política realmente apabullante, ¿no? Y muy conmovedor. Y además, un poco en sintonía, en este país también hemos tenido momentos iguales, ¿no? Me acuerdo de esta primera legislatura de la democracia con Alberti entrando al Congreso de la mano de María Dolores Ibarruri. Eso es algo igual de potente, ¿no? O pienso en la proclamación de la Segunda República, cuando Adela Anaya, compositora y música, compone el himno oficial de la República y lo toca en las ventas. Llenan todo el estadio. Hay además un vídeo que Tania Bayo ha recogido, la exposición reciente de las del 27, en la que vemos a Adela Anaya dirigir la propia canción que ella ha compuesto y que va a ser himno de un país y de un tiempo, ¿no? O sea que nosotros y nosotras también en realidad tenemos nuestras Amandas Gormans, ¿no? Y hay que reivindicarlas. Ojalá pronto vuelvan a estar los poetas en un lugar principal, ¿no? de nuestra política. Eso es uno de mis sueños, la verdad. Bueno, yo a lo mejor como poeta disiento el sueño. Me voy a quedar, bueno, no sé, ¿eh? Es que hay muchas formas de hacer política, Manuela, de todas formas. Sí, efectivamente. Y yo no sé qué aguante tenéis vosotros, pero en plan yo, bueno, no sé, tú tener que escuchar a Monasterio algunos días, pues yo pienso y digo, madre mía, Manuela, es que te has ganado la cotización, la jubilación, el porvenir y los próximos 4 siglos de bonomía. Recomiendo Xela Arias, poeta gallega, estupenda, también falleció muy joven, y este libro de Chanda Pólvora, que es una de las mejores editoriales del Estado, que hacen trabajo estupendo, recoge algunos de sus textos, ¿no? Y por ejemplo Xela, muy ligado también a lo que hablábamos antes de las lenguas, ¿no? En un poema le preguntan qué es la poesía, y dice en gallego: "Só é poesía aquela que non busca victorias, só será poesía aquela que non afogue nas derrotas, só é poeta o que busca liberarse de sí mesmo, só será poeta que no conquira". En esta idea de solo es poesía la que no busca victorias. Decía también en un momento Xela Arias que la poesía es una libélula, un pasquín de la conciencia. Pues es hermoso pensar que lo pequeño también puede cambiar las cosas, ¿no? Qué maravilla. Estaría toda la tarde con esto. Con esto, bueno, y con la inteligencia artificial. Bueno, yo también. Yo a la par. Venga, para que sea un poco más fluido, porque claro, cada vez que lee a alguien un poema te quedas como suspendido, ¿no? Y luego cuesta retomar la realidad, pero vamos a intentar volver a este mundo así con cierta celeridad. Yo he elegido una poetisa que se define a sí misma como micropoetisa, que es Ajo, nuestra querida Ajo. Ajo es un personaje muy importante del underground español, diría, pero madrileño sin duda. Y bueno, sabes que también
viene del mundo de la música, del punk, ¿no? Y yo creo que encontró este lenguaje suyo de micropoesía, que ella es muy buena inventando estas cosas. Ella se define micropoeta, ¿no? ¿Quién iba a pensar? O sea, ya es la libélula llevada a 100, ¿no? Sí, total. Sí, La sí. larva de libélula. Entonces iba a leer 3 micropoemas, ¿vale? Ajá. Como son tan pequeños, se pueden leer 3. Entre las cosas que pierdo y las cosas que me pierden, no doy abasto. Desarticulada una red que obligaba a ejercer la Constitución. A la que te descuidas, la actualidad te acaba robando el presente. Ahí queda eso. Pues caso cerrado. Ahí queda eso. Pues para no robarnos el presente, precisamente, la actualidad a veces ha de pasar por la memoria, ¿no? Y este libro, Ellas cuentan la guerra, editado por Renacimiento, precisamente recoge el testimonio, la escritura activa y militante de muchas poetas de la generación del 27 que vivieron el golpe de Estado del 36, la guerra y posteriormente el exilio, y cuenta esa historia posible desde el lugar de las escritoras, ¿no? Muchas veces se ha hablado, y además con mucha frecuencia, de, bueno, pues de Max Aub, de esa salida tan triste de ese Cernuda, de esa especie de mártires, ¿no? Que llegan y que tristemente arrastran en su exilio una escritura desterrada. Y es muy lícita esta opción, pero nos damos cuenta que en la misma época, en las mismas casas muchas veces, había mujeres. Al lado de Luis Cernuda estaba Concha Méndez. Y Concha Méndez, María Zambrano, todas estas escritoras, filósofas y poetas, precisamente tienen una visión que es de supervivencia, ¿no? Quien está acostumbrada a estar en los márgenes y a estar exiliada por una cuestión de género, cuando la exilian políticamente, pues parece tener otras herramientas. Y más que presentarse como una especie de ser sufridor y vagante por el mundo, son poetas que de verdad enarbolan la necesidad de la esperanza, de tomar ciertas riendas, ¿no? De adaptarse y de continuar de la manera más digna posible una vida sin duda difícil. Me quedo solo con un verso que dice aquí Ernestina Champurcín: otros siguen caminos que nadie les señala. A mí eso me parece estupendísimo. Qué bonito. Es el camino, ¿no?, que veníamos hablando, el de la poesía. Nadie lo señala, pero otros, además en plural, lo siguen. Plural masculino. Plural masculino. Bueno, ahí, mira, y ahí lo que veníamos hablando, eso? y las necesidades de cambiar, ¿no? Sí. O sea, seguramente, no lo sé, o a lo Sería mejor no. neutro para ella, ¿no? Quizás. Claro, pero habría que ver, y eso sería estupendo, imaginar qué nos escribiría Safo desde una óptica del 2023, qué nos escribiría Ernestina, si Carmen Conde pudiera hacer sus poemas a Amanda Junquera a viva voz, cómo sería esa poesía. También tenemos ahí un ejercicio, nosotras y nosotros como poetas, de responsabilidad con todos los espacios silenciados y borrados a lo largo de la historia, con lo que no ha podido ser escrito. Efectivamente. Hay que escribir muchos poemas de amor para Lorca, que solo vivió 38 años y tuvo que tener más amores y debió tener más amores. Pues o sea, que hay que enamorarse por él, por ejemplo. Ay, qué bonito. ¡Hala! A enamorarse todo. Venga al Twitch. Vamos a salir de fiesta. A ver, yo, y ya vamos terminando, no os preocupéis. Tengo una pregunta de Esto es un user, que pregunta: ¿qué autores, autoras recomendáis para iniciarse en la lectura de la poesía? Iniciarse. Pues además es una pregunta muy interesante, porque uno de repente siente una responsabilidad, decir, Dios mío, como le dé el que no es, vamos a acabar con un potencial poeta en el mundo. Pues yo seré un poco mentiroso, diré una poeta que a mí no me llegó al inicio, que me llegó bastante más tarde. Venía mencionando y cuando la pude conocer hace 2 años, cuando la pude leer por primera vez, me dio una profunda rabia de pensar cómo no había estado una figura así en mis inicios y en mi educación sentimental. Es Concha Méndez. Concha Méndez era una poeta fantástica y además consigue conjugar y sintetizar una especie de sencillez que es simple pero nunca es simplona. Eso es algo estupendo. La poesía puede ser simple, pero no es simplona, al modo que lo es un titular de un periódico, al modo que lo son ciertos discursos y declaraciones. Entonces, tiene esa claridad que, sin embargo, pues es llena de cosas fructíferas, nutricias. Y creo que Concha Méndez, además, es una poeta
muy amigable, muy de brazos abiertos, que acoge mucho, es una poesía que te invita a entrar. Y eso para quien empieza está fenomenal. Yo la verdad que, bueno, es un lugar común, pero empecé leyendo poesía de muy joven, no sé ahora cómo lo vería, pero con Pablo Neruda. Con 20 poemas de amor y una canción desesperada, creo que es como el típico, ¿no?, libro que estaba por tu casa. Bueno, de hecho, Y recordemos declaraciones históricas de Andrea Levy. Yo soy así de revolucionaria porque me encanta leer a Lorca. O sea que sí, eso, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid es así de revolucionaria porque te encanta la Casa Bernarda Alba. madre mía. Son lecturas. Pero bueno, sin duda es bonito pensar que todo nos queda. Sí. Mira, precisamente era Neruda quien decía, hay tantos Federicos como personas. Entonces, Qué bonito. es muy bonito pensar que cada uno tenemos nuestro Lorca, cada uno tenemos nuestro Neruda, nos llevamos bien con él, nos llevamos Y a mal. veces mal. Sí, porque yo ahora estás callada, Claro. porque, ¿cómo es? Iba a decir, estás mejor callada, pero el poema no es así. Que te calles. ¿Por qué no te calles? Me gusta cuando estás callada porque estás como ausente, claro, eso ahora Claro. lo vuelves a leer. Yo de niña obviamente no lo veía así, Pero de nuevo, el principio de la poesía es la no inmovilización. Las Sí. relaciones cambian. Sí, Con cambian. nuestras poetas, con Total. la forma de expresar el género, con el otros, otras, con todo. Bueno, y Está también yo por lo menos me pasa así que aprendo a amar a los autores, a los poetas, etcétera, en su imperfección, ¿no? O sea, pues bueno, pues también eran otros tiempos, en fin, no por eso, yo por lo menos no por eso le pongo Claro. una cruz y tiro el libro. No, y sobre todo lo que decíamos también antes, que no son conceptos finitos, Sí, que se puede querer ciertos aspectos de la poesía, pongamos de Neruda, con una visión crítica con respecto a su biografía, y eso no implica que dejemos de leer, sí. por ejemplo, pues la poesía que nos escribía Violeta Parra, ¿no? Total. O sea, no son cosas que estén Está regañada. confrontadas. Se puede leer a una Gabriela Mistral y también te puede gustar Neruda. Pues mira, hablando de eso, y ya vamos terminando, ¿tú conoces a Laura Rodríguez Said? No. No. ¡Ay, No, qué no. bien! Le voy a descubrir una poeta a Mario Obrero. Este libro yo no la conocía tampoco, pero este libro me lo recomendó mi librero favorito. ¿Quién es tu librero favorito? Mi librero favorito está pasando Mira que te vas a mojar, difíciles porque se inundó su librería. Ajá. Es Nakama Libros Sí. en Chueca, ahora no me acuerdo exactamente el nombre de esa calle, ¿será Pelayo? Bueno, Nakama Libros, se inundó la librería, tuvo que cerrar y la verdad es que cuando cierra una librería, ¿no? Es como un vacío Sí. abismal. Igual que cuando abres una Victoria, y Sí. por ejemplo en el programa lo vemos mucho, ¿no? Todas las ciudades tienen sus librerías y muchas de ellas se están abriendo. O sea que ahí como Sí, con Pepe efectivamente. es una celebración y sí, cuando pasa al contrario Sí, es una tristeza. es una tristeza. Pues mi librero favorito, ya le he puesto este nombre, claro, después de esta terrible crisis, ya se va a quedar para siempre como mi librero favorito. Me recomendó este libro de Laura Rodríguez Said y voy a leer este verso que se llama Las mujeres, o sea, el libro se llama Mujeres fuertes, este verso no, este poema. Leo esto y nos vamos. Qué Muy bien. responsabilidad terminar así. Bueno, ¿Te parece un buen final, terminar con la Mario? poesía, si no hay otra cosa mejor. Vale, pues venga. No queremos terminar así, Mario. No queríamos terminar así. Ah. Queremos terminar con un... Leo esto y luego te vamos a pedir que Bueno. leas tú, por favor, un poema tuyo. Venga. Las mujeres fuertes crujen y se desmigan, recorren el mundo en el pico de un vencejo. Las mujeres fuertes son panteras jugando a ser gatos domésticos. Las mujeres fuertes son el hocico animal que insiste en respirar en un campo de amapolas. Las mujeres fuertes con fe gruesa y desmemoria de papel cebolla. Las mujeres fuertes se desungulan y así se niegan trepar por un clavo incandescente. Las mujeres fuertes son mujeres travestidas de mujeres fuertes. Las mujeres fuertes entretejen redes que son a la vez mar, captura, cena y voluntad. Las mujeres fuertes saben que en su fuerza está también su debilidad. Qué bonito, además. Me recuerda a Blanca Jumvidal, que és una poeta catalana, i en un poema dice «Mai he tingut la intenció de pertanyar al grup dels valents i los forts». O sea, yo no quiero estar en ese club, a mí no me metéis ahí a militar, yo no quiero ser valiente por una imposición, ¿no? O sea, asumir la debilidad, entenderse en un espacio de dependencias donde una es débil y donde una puede serlo, tiene que ver con lo que es la poesía. La poesía es ese espacio seguro. Yo reivindico mucho en política la fortaleza de la fragilidad.
y me posiciona ahí, así con toda la fuerza que puedo. No, es decir, esa fragilidad es una fortaleza en un entorno tan... Sí. Tan, voy a decir violento, pero tan, ¿no? Con esas fuerzas tan potentes. Sí, yo creo que la fragilidad y recordemos, es tan masculinas importante. también. Sí, porque tan claro, masculinas. nos pasa en poesía que quienes han accedido al bolígrafo y al papel han sido Sí. durante gran parte de la historia unos, y en Sí. política es lo mismo. Entonces, no dejan de ser campos donde está todavía muy marcado esa cosa testosterónica de a ver quién da el golpe más fuerte en la mesa. Y la épica y todo eso. Y a ver quién la tiene más grande y a ver quién hace la moción de censura más macabra. Eso. Todavía sigue estando. Bueno, pues mirad, yo voy a predespedirnos, Vale. ¿te parece? Porque me Muy parece bien. que lo más bonito es cerrar con Mario Obrero recitándonos. Eso es un sueño. Es un sueño que tuve anoche y que se va a cumplir. Y esto es maravilloso. Así que nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a escuchar la última poesía de Mario Obrero y le voy a pedir a nuestro equipo de realización, ¿qué tal te parece eso? Ajá. Que cuando termine Mario, sí, ya acabemos, ¿vale? Bueno, pues ya ese equipo de realización que está por aquí, la sombra, pero una sombra muy cercana. Darle las gracias, que lo han hecho todo posible, a ti, Manuela, que también es una oportunidad, de primera vez en Ferraz, o sea, quiero decir, uno no entra todos los días en Ferraz, por lo que sea, o sea, que también es una cosa bonita. Por unas pipas. A por unas pipas, a pedírselas a Pablo Iglesias. Es una cosa bonita, es una cosa interesante también el hecho de abolir las antítesis, como decíamos al principio, y de hacer que espacios que no se pretenden tocar empiecen no solo a tocarse, sino a abrazarse y a quererse. O sea que eso es emocionante. Gracias, Mari. Leo unos versos cortitos, breves, de algo que creo que nos toca mucho. La poesía a lo mejor no ha ido en caballos, sino que históricamente ha frecuentado mucho más la mula. Por la historia no han hecho más que pasar mulas, de un lado a otro. Mulas viejas, bien trinchado, una estrella mohosa en los partos de la noche. Miran a cámara las mulas historiográficas, miran y contemplan el soniquete, la entraña, mulas cabalísticas del porvenir, mula patata o riñón del hambre, amarilla fecundidad que tocan con pico sagrado las grajas. Ay, qué maravilla, Mario. Ay, muchas gracias. Bueno.